Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es una tier list y más concretamente una tier list centrada en la agencia libre 2023. Ya habéis visto a estas alturas la de guards, la de bases y escoltas, y aquí vamos a hablar de los que yo creo que son los aleros y ala pivots más destacados de esta agencia libre 2023. Como siempre habrá algún jugador que tal vez tenga una opción del jugador y simplemente considero que la van a rechazar y que van a ser agentes libres. Veas el caso por ejemplo de Draymond Green, que tiene una opción de $20 millones que probablemente vaya a rechazar, ya sea para renovar con los Warriors o irse a otro lado. Y nada, aquí lo que voy a hacer es valorar cuál creo que será el valor aproximado de cada uno de estos jugadores. En la de guards había como 50 y algo jugadores, aquí menos, creo que son 39, y he incluido algunos jugadores ya más del fondo de la rotación de un equipo, algunos jugadores de la mínima del veterano, pero bueno, estos son los aleros y alapivos más destacados de esta agencia libre y vamos a ordenarlos en función del salario que creo que podrían llegar a ganar. Y vamos a empezar por alguien fácil. James Johnson de los Indiana Pacers. James Johnson ya está en esa etapa de veterano de banquillo que lo que hace es hacer de líder de vestuario, digamos, y no tanto aportar como jugador. Creo que puede seguir en la NBA un poco más con este rol, pero es un jugador de la mínima del veterano, ya sea en Indiana o en otro equipo. Puede que se quede en Indiana incluso, porque en el cierre de mercado tuvieron que hacer hueco en la plantilla para el intercambio de Jay Crowder a varias bandas, en el que absorbieron el contrato de George Hill y el de Jordan Nwora, y cortaron en ese momento a James Johnson y lo volvieron a contratar después de cortar a Goga Bitadze, porque parece ser que realmente les gusta en el equipo, así que eso, bueno, jugador de la mínima del veterano, ya sea en Indiana o en otro lado, pero no creo que vaya a ganar más que esto. Y otro jugador del mismo estilo, por descartarlo rápido, para mí es, bueno, hay dos jugadores aquí. Uno es Udonis Haslem, ya está retirado oficialmente, simplemente por respeto quería mencionarlo aquí. Podría seguir en Miami 5 años más si quisiera, como literalmente líder veterano, que ya no es que juegue mucho, pero sí, Haslem después de una carrera tremenda y muy larga está retirado. Y otro jugador que cree, si no está oficialmente retirado ya, o si no ha anunciado oficialmente que se retira a final de esta temporada, creo que lo harán breves, es Andre Iguodala. Dos jugadores que eso, de querer volver, probablemente seguirían en el mismo equipo por la mínima del veterano, pero ya ha acabado su etapa, parece. Vamos ahora a hablar de algún jugador más interesante. Jalen McDaniels, este es el malo, entre comillas, o más bien el peor de los dos hermanos McDaniels. Este es el hermano mayor y se trata de un jugador que acaba de finalizar su cuarto año en la NBA y como fue un pick de segunda ronda, es un jugador que es agente libre no restringido. Está ahora mismo en los Philadelphia 76ers, que van a tener que centrarse mucho en la agencia libre de James Harden, así que podrían no poder permitirse pagarle. Y es un jugador interesante, es un buen defensor de ala, no es tan bueno como su hermano menor, pero es un buen defensor de ala, es capaz de meter sus triples abiertos en ocasiones, aunque no sea un triplista súper fiable, pero es un jugador que con su edad y su versatilidad posicional en defensa creo que va a ganar algo más de dinero. No creo que vaya a ganar muchísimo, pero creo que puede superar esos $5 millones de salario anual, tal vez cubre unos 7 millones por año, algo así en agencia libre, porque el hecho de ser agente libre no restringido le va a facilitar las cosas. Me encantaría que se quedara en Filadelfia, pero cabe la posibilidad de que no puedan permitirse pagarle, y eso, lo vamos a poner por aquí. No creo que vaya a ganar más de una mid-level completa, ni mucho menos, pero más de 5 millones seguramente gane. Otro jugador que si sigue va a ser por la mínima es Markieff Morris. Creo que Markieff Morris sinceramente está bastante acabado. Está ahora mismo en los Dallas Mavericks, lo cual quiere decir que ya ha acabado su temporada, ¿no? Y no creo que renueve en Dallas. Tal vez se vaya a algún lado por la mínima del veterano, pero Markieff Morris, desde el año en el que los Lakers ganaron el anillo, donde aún aportaba algo, no ha hecho gran cosa y creo que está bastante cerca del final de su carrera. Por otra parte hay un jugador en Justice Winslow que creo que ha salvado bastante su carrera. Había un momento en el que Winslow tenía una trayectoria ascendente en los Miami Heat, parecía un jugador muy interesante y realmente bueno y productivo, pero hubo un momento en el que las lesiones se volvieron tan preocupantes y tan consecutivas, ¿no? Que no estaba claro que fuera a llegar a alargar su carrera. De hecho, llegó un punto en el que los Memphis Grizzlies lo acabaron cortando. Consiguió una segunda oportunidad en los Clippers, tras eso fue intercambiado a Portland y lleva un par de años cobrando unos 4 millones y medio y siendo un jugador muy interesante, muy versátil en defensa, que está haciendo una muy buena labor ahí. Su tiro de 3 nunca ha llegado, pero ha conseguido encontrar la manera de encajar y creo que Winslow va a seguir más o menos en el rango que está ahora. Cobraba 4 millones y medio, creo que ya sea en Portland o en otro equipo, va a conseguir cobrar esos 5 o 6 millones por año y me parece un jugador muy interesante en la rotación de un equipo. No alguien de calibre titular tampoco, pero todavía es bastante joven, es bastante versátil en defensa y es un buen jugador.
Vamos ahora con alguien que va a cobrar bastante más. Cameron Johnson de los Brooklyn Nets, agente libre restringido. Esto obviamente le va a perjudicar un poco a nivel salarial, ¿no? Porque es un jugador que es un 3&D, básicamente. Viene una lesión de menisco al principio de la temporada, pero desde su llegada a Brooklyn está jugando bien. No tan bien como Mikal Bridges, que está siendo una locura, pero es un muy buen tirador con buen tamaño y un defensor sólido. Esa es la principal diferencia con triplistas estilo Joe Harris o Duncan Robinson, que es mejor en defensa. Aún así, creo que muchos equipos han escarmentado con el sobrepagar demasiado a triplistas, y aún si es un jugador tal vez un poco mejor redondeado, no creo que vaya a conseguir un contrato muy superior a lo que cobraban esos jugadores hace unos años donde eso pesaba más. Así que creo que Cam Johnson cobrará entre 16 y 17 millones por año. No me parece imposible que acabe ganándose 20 millones, sinceramente, aunque puede parecer mucho, porque es un jugador realmente productivo. Pero también hay que tener en cuenta que Cam Johnson no es un jugador joven, llegó como con 24 años a la NBA, o sea que es verdad que está saliendo por primera vez a agencia libre, pero debe tener creo que 27 o 28 años ahora mismo. Tal vez me esté pasando con la edad, pero eso. Es mayor de la mayoría de agentes libres restringidos. Y este va a ser su primer y posiblemente último gran contrato, porque al final saldrá agencia libre la próxima vez probablemente con más de 30 años. Pero creo que eso, ganará 17 millones, pero hará lo posible por escalar hasta aquí, y si algún equipo está realmente interesado y empuja por él, puede que Brooklyn acabe igualando un contrato de unos 20 millones o así. Pero sería raro ver a Cam Johnson ganando más que Mikal Bridges, porque son niveles diferentes de jugador, ¿no? A Blake Griffin le voy a poner por la mínima del veterano. He de decir que este año los Celtics me ha gustado más de lo que esperaba, ha tenido sus altibajos, ¿no? Y hay momentos en los que no es productivo, pero hay momentos en los que ha demostrado sobre todo ser un jugador muy inteligente a nivel posicional en defensa, que tiene sus flashes, su tiro de 3 nunca ha llegado y es un problema, pero creo que si quisiera alargar su carrera, por la mínima del veterano, ya sea en Boston o en otro equipo, todavía le queda algún año más. Vamos ahora con alguien más potente como es PJ Washington, otro agente libre restringido. Lo voy a poner en el mismo rango. Creo que PJ Washington rechazó una oferta de los Hornets de unos 15 millones por año más o menos el año pasado como posible extensión de contrato. Y ha tenido un año bueno en unos Hornets que han sido catastróficos. Eso obviamente hace difícil medir su impacto, pero a mí PJ Washington me gusta mucho desde hace muchos años. Es sólido a nivel ofensivo y un buen defensor, bastante versátil también. Pero creo que está más o menos en el rango de Cam Johnson. No me parece imposible que alguien le ofrezca 20 millones por año, pero me parece mucho. Creo que estará más bien en este rango, cobrándonos más hacia los 15, 16 millones de dólares que hacia los 12, 13. Pero no creo que vaya a subir de esta tier. Troy Brown Jr., minimal veterano. He de decir que Troy Brown Jr. este año para mí ha salvado un poco su carrera con los Lakers, porque no es que haya sido un jugador importantísimo durante todo el año, pero ha demostrado capacidad de pase, capacidad defensiva, capacidad de rebote, ha hecho el trabajo sucio a este nivel adecuado como un jugador de ala y no es un tirador consistente, lo cual le perjudica mucho, pero creo que ya sea en Lakers o en otro lado, consigue algún contrato más, tal vez cobre 3 millones de dólares en vez de la mínima, pero tampoco espero que mucho más. Vamos ahora con Kelly Oubre Jr. Kelly Oubre Jr. es súper complicado. Yo personalmente creo que lo voy a poner aquí. Y puede parecer raro, porque es un jugador que pone los números espectaculares. De hecho, este año creo que ha promediado más de 20 puntos por partido. Pero es uno de esos jugadores que cada vez que se van de un equipo, ese equipo en cierto modo mejora. Pasó en Phoenix, pasó en Golden State, puede que pase en Charlotte. Creo que los números de Kelly Oubre Jr. son números bastante vacíos. Tiene capacidad de anotación, probablemente un rol de sexto hombre como estaba cumpliendo este año en Charlotte pueda funcionar. No es un tirador súper consistente, aunque últimamente está tirando mejor. Parece un mejor defensor de lo que es, sobre todo con su capacidad atlética y los brazos largos que tiene. No es tan buen defensor, hay poca resistencia en ese lado del campo. Y estaba cobrando más o menos unos, creo que 11 millones de dólares este año. No creo que vaya a cobrar más de eso. Es un jugador con talento, pero que creo que no ha conseguido redondear ese talento. Y puede que se quede en Charlotte, puede que se vaya a otro lado, pero no espero que tenga un mercado superior al que tenía en su última agencia libre hace un par de años, donde parecía que iba a cobrar 20 millones de dólares y acabó cobrando unos 11. Vamos ahora con Trey Lyles. A Trey Lyles lo voy a poner aquí. Es un jugador que ha funcionado muy bien en los Sacramento Kings y sospecho que se va a quedar en Sacramento. Llegó como parte del intercambio de Marvin Bagley el año pasado, ese intercambio de DiVincenzo, Marvin Bagley, fue un intercambio a 4 bandas, y parecía algo secundario y al final ha sido la pieza más importante que llegó a Sacramento en ese intercambio, porque Trey Lyles desde el banquillo ha sido uno de los jugadores más potentes de los Kings. Era básicamente el trío de Trey Lyles con Malik Monk y con Terrence Davis. Y Trey Lyles es un buen defensor, ha sido capaz de tirar de 3, puede jugar de 4, ha jugado un poco incluso de Small Ball 5 y creo que cobraba 3 millones y medio este año y no va a cobrar muchísimo más, pero me sorprendería que no renovara con Sacramento por un contrato más de unos 5, 6,
tal vez hasta 8 millones de dólares por año. Es un buen jugador de rotación, no a la altura de ser alguien que, como algunos recordaréis, fue intercambiado por el pick de Donovan Mitchell en su momento. Seguimos ahora con Derrick Jones Jr. Derrick Jones Jr. es un jugador que tiene una opción de 3,4 millones de dólares, si no recuerdo mal. Creo que ha superado este contrato, no por mucho tampoco, pero es alguien que cumple un rol muy raro, porque es un alero de 2 metros que al final, como es incapaz de tirar, acaba jugando mucho Small Ball 5, pero es tan atlético que consigue hacerlo funcionar, es bueno en defensa. Puede que se quede en Chicago, pero lo lógico para él probablemente sería rechazar esa opción de 3 millones y pedir más. No creo que vaya a cobrar una fortuna, pero me parece que eso, algo más de 5 millones de dólares va a ganar. No creo que se vaya a acercar ni remotamente a los 12, pero bueno, ha conseguido cumplir lo suficiente este año en los Chicago Bulls. Vamos ahora con alguien más potente. Hablemos de Kyle Kuzma. Kuzma está en una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque los Washington Wizards no quieren perderlo, porque no quieren perder el talento que tienen. Le va a pagar mucho a Porzingis y le va a pagar mucho a Kyle Kuzma y ya le paga muchísimo a Bradley Beal. Y eso hace que esté en una situación en la que es agente libre sin restricciones y tiene un lugar en el que hay que aferrarse si quiere ganarse un contrato potente en Washington, que sospecho que van a estar más que dispuestos a pagar unos 20 millones por año, y tal vez algún equipo le haga una oferta todavía más grande, pero eso, creo que Kuzma va a poder exprimir mucho su agencia libre, y no creo que supere los 25 millones de dólares. No me parece imposible que Washington le acabe pagando 26 o 27 millones. Creo que sería sobrepagar a Kyle Kuzma, que es un muy buen jugador, pero no tan bueno. Pero creo que Kuzma va a ganarse fácilmente 21, 22 millones de dólares este año y probablemente se vaya a quedar en Washington. Por otra parte tenemos a Svi Mykhailiuk. He de decir que era un jugador irrelevante este año creo que estaba en los Knicks si no recuerdo mal, y acabó siendo intercambiado a Charlotte en el cierre de mercado, y en los Hornets está jugando bien, está teniendo minutos, está defendiendo, está tirando muy bien de 3, y los Hornets parece que no, porque obviamente son uno de los peores equipos de la liga, o han sido uno de los peores equipos de la liga este año, pero han tenido un cierre de temporada bastante competitivo, y sospecho que Mykhailiuk va a formar parte del proyecto de Charlotte a largo plazo. No va a ser un jugador caro, supongo que podrán renovarlo por menos de 5 millones de dólares, pero me parece que se ha ganado un par de años de contrato, tal vez 2 años, 7 millones, algo así, y claro, nadie le presta atención a los Hornets al final de temporada, obviamente, pero Mykhailiuk ha sido bastante bueno. Jay Crowder. El caso de Jay Crowder es curioso porque no me parecía imposible que los Bucks decidieran extenderlo en el momento que lo consiguieron para asegurárselo, porque va a ser agente libre este año, pero tiene la agencia libre inminente de Chris Middleton, que va a ser el mayor drama de Milwaukee, y sospecho que una vez resuelvan la situación con Chris Middleton, y sobre todo una vez terminen estos playoffs, verán qué pasa con Jay Crowder. Pero esto es importante, porque si Crowder no juega especialmente bien estos playoffs, su mercado puede bajar, y ya en la última agencia libre, donde venía a jugar muy bien con unos Miami Heat, era un jugador que, bueno, parecía que iba a tener un mercado muy potente y acabó firmando por la mid-level con los Suns, y yo creo que no va a superar la mid-level otra vez, y más con la edad que tiene ahora mismo. Tal vez se lleve un contrato de 2 años 20 millones o algo así, pero no creo que vaya a ganar mucho más, a menos que tenga una actuación estelar en playoffs, que no es imposible. Jay Crowder ha tenido sus buenos momentos. Hay muchos jugadores de ala que van a cobrar poco, por lo que estoy viendo. Vamos con uno que va a cobrar más, Dillon Brooks. Dillon Brooks ahora mismo creo que cobra unos 11 millones de dólares, si no recuerdo mal. Lo voy a poner aquí. No va a ganar más de 20 millones de dólares, ni mucho menos, pero sospecho que va a ganar como mínimo una mid-level completa, probablemente un poco más. Creo que Brooks entrará en un rango de unos 15 millones de dólares por año. Es una situación muy curiosa, porque es un defensor increíble. Dillon Brooks es un muy buen defensor, realmente molesto y realmente sólido. A nivel ofensivo, ya lo he dicho 1000 veces, es muy ineficiente y se tira demasiados tiros, pero lo que aporta en defensa lo compensa. Y a nivel de liderazgo, en Memphis parece que les gusta ese estilo de liderazgo. No sé cómo encajaría Dillon Brooks en otro equipo, y eso es un problema. Y no sé cuánto lo valora Memphis, ¿sabes? Es algo que descubriremos este verano, porque tal vez decidan que quieren cambiar de rumbo, sobre todo con los problemas que han surgido en torno a Ja Morant. Tal vez quieran desvincularse de Dillon Brooks por la manera en que lidera el equipo, digamos, pero como jugador, por su impacto defensivo, es un jugador que se merece unos 4 años, 60 millones de dólares. Y yo creo que ya sea en Memphis o en otro lado, como mínimo la mid-level completa se la va a llevar y probablemente algo más. Vamos ahora con Rui Hachimura. Hachimura es agente libre restringido. Estaba jugando bastante bien en los Lakers. He de decir que con las últimas adquisiciones del cierre de mercado, porque recordemos que Hachimura llegó como un mes antes a los Lakers, su rol se redujo bastante.
Y yo creo que se va a quedar aquí. Hubo un momento en el que parecía que iba a estar en una posición privilegiada en Los Ángeles porque al final iba a ser su agente libre más destacado, pero con D'Angelo Russell de por medio, Jared Vanderbilt asegurado, más Anthony Davis y LeBron James, no sé hasta qué punto va a priorizar a Rui Hachimura y no es imposible que lo dejen ir, incluso en agencia libre, en función de las decisiones que deban tomar. Y Hachimura es un jugador con talento ofensivo, pero no un buen tirador de tres en esa posición de la pivot, no defiende demasiado bien. Es un jugador complicado de hacer funcionar básicamente. Y a mí personalmente me gusta, pero creo que lo va a tener difícil para tener un gran mercado. Y lo veo muy por debajo de jugadores como Cam Johnson, P. Washington y Dillon Brooks. Así que lo vamos a poner en esta tier. Más de 5 millones se llamará, pero puede que no se gane ni una mid-level completa. Seguimos ahora con Georges Niang. Niang cobraba unos 3 millones de dólares con los 76ers. Es un francotirador, un tirador de tres espectacular y alguien que ha tenido momentos muy interesantes en Filadelfia. Creo que los 76ers van a tener interés en pagarle y si no es Filadelfia, otro equipo seguramente lo quiera. Voy a ponerlo aquí. Es un muy buen tirador de los baratos. Hay como un grupo de tiradores realmente buenos que no han conseguido destacar tanto como... bueno, los grandes triplistas de los que hablamos siempre, ¿no? Y puede que al final Georges Niang sea una posibilidad muy interesante de agencia libre de conseguir un jugador por 6-7 millones que realmente sea capaz de espaciar el campo. No es un gran atleta, no es un gran defensor, pero ha funcionado muy bien en Filadelfia y en equipos con una buena estructura defensiva y necesidad de tiro, veas en Memphis, por ejemplo, puede ser bastante útil. Así que sí, tal vez se gane 6-7 millones de dólares, aunque no veo descabellado que acabe renovando en Filadelfia por unos 5 millones o así. Joe Ingles. Joe Ingles para mí acabó siendo una sorpresa que firmara esa opción o ese contrato de 6,3 millones de dólares con los Milwaukee Bucks el año pasado. Creo que ahora ya sí va a cobrar la mínima del veterano, lógica para un jugador de su edad. Ha tenido momentos muy interesantes en Milwaukee, una vez más los playoffs van a ser importantes para él, pero con su edad y la merma física que tiene por la lesión que ha tenido, sigue siendo un buen tirador, un buen pasador, un jugador inteligente, alguien que creo que va a seguir en la NBA un año más, pero no me lo imagino cobrando una vez más por encima de 6 millones de dólares. Y más en Milwaukee, que van a ser un equipo con muchos problemas para mantener el núcleo, porque Chris Middleton va a ser caro, hablaremos en breves de él. Vamos ahora con otro jugador un poquillo más de alto calibre, Harrison Barnes. Harrison Barnes es la decisión de los Sacramento Kings este verano. ¿Por qué? Porque Sacramento está en una posición en la que pueden generar unos... no recuerdo exactamente, pero creo que unos 24 millones de dólares en margen salarial, y eso es Harrison Barnes, básicamente. O sea que Sacramento puede decidir buscar un agente libre de un contrato en torno a eso, 20 algo millones de dólares, tal vez intentar ir a por alguien como Kyle Kuzma. Los agentes libres restringidos son complicados, incluso alguien estilo Dillon Brooks, pero Sacramento quiere un jugador de ala y pueden seguir con el que tienen ahora mismo, un Harrison Barnes, que es un buen jugador, pero que tiene 30 años y tal vez no encaje tanto a largo plazo con el núcleo del equipo. O pueden, buscar una alternativa afuera. Creo que al final Barnes, ya sea con Sacramento o con otro equipo, va a conseguir mantenerse... no, creo que va a bajar un poquillo. La edad influye. Es un jugador de más de la mid-level, en mi opinión, sigue siendo bueno, pero lleva bastantes años cobrando en torno a 20 millones de dólares y su rendimiento se ha estancado, lo cual no está mal, pero eso. Creo que lo lógico para Harrison Barnes sería firmar por algún equipo por 16, 17 millones de dólares, aunque no veo imposible que acabe renovando por Sacramento y siga cobrando unos 20 millones por año. Lo vamos a poner aquí, pero no veo nada descabellado que acabe aquí. Decidme vosotros qué os parece. Tal vez me esté quedando corto con Harrison Barnes, que es un muy buen jugador, ¿eh? Vamos ahora con alguien como... JaMychal Green lo ponemos aquí. Voy a resolver un par de los fáciles. JaMychal Green, minimal veterano, ya sea en Golden State o en otro lado, no creo que vaya a cobrar más. Lo mismo para Keita Bates-Diop. Un jugador que decir que a mí me gusta. Me parece un jugador completo, sólido en defensa, interesante en ataque, que lleva años en San Antonio y bueno, está ahí cobrando la mínima, pero tal vez en un equipo más competitivo, como noveno jugador del equipo, sea alguien interesante y no creo que vaya a cobrar más de la mínima del veterano. Wenyen Gabriel lo ha hecho muy bien en los Lakers, es un pivot pequeño, pero defensivo, atlético, que trabaja muy duro, no va a cobrar más de 5 millones, supongo que seguirá por la mínima. Darius Bazley. Darius Bazley es agente libre restringido y yo llevo ya años fuera de ese tren. Es verdad que era un jugador, sigue siendo un jugador muy joven porque llegó realmente joven a la NBA, un muy buen atleta cuyo tiro de tres nunca ha conseguido llegar. Ahora mismo en Phoenix no juega, sí, tuvo un partidazo el último día. El último día de la NBA no cuenta, como que el equipo no es que quisiera ganar ni les importase mucho tampoco, ¿no? Pero Darius Bazley es un muy buen atleta, sólido en defensa, pero que no ha conseguido evolucionar. Y yo creo que cobrará la mínima del veterano. Puede que los Suns hasta rechacen sus derechos de igualar en agencia libre por miedo a que tome la qualifying offer, porque va a ser más dinero el que le corresponde posiblemente. Pero bueno, eso, creo que va a cobrar menos de 5 millones de dólares.
Jeff Green sigue manteniéndose en la NBA, sigue siendo un jugador útil en Denver. Creo que cobraba 4,5 millones este año y ahora va a ser agente libre. Lo vamos a dejar aquí. No creo que vaya a subir su salario. Puede que se quede en Denver, puede que hasta se quede en Denver cobrando más de la mínima, pero creo que su salario seguirá plano, máximo unos 5 millones de dólares. Vamos ahora a hablar de Draymond Green. Draymond Green tiene una opción de 20 millones de dólares, o sea que partimos de esta base. Si Green rechaza su opción, es obviamente porque va a ganar más que esto. Y yo lo voy a poner aquí. Es raro, porque es un jugador ya bastante mayor y físicamente obviamente ha habido un declive. Sigue siendo un defensor espectacular, un jugador súper inteligente y un muy buen pasador, y uno de los líderes de los Warriors. Yo al final creo que Golden State va a acabar moviendo a Jordan Poole posiblemente para mantener a Draymond Green porque el equipo es muy caro, pero Draymond Green es una pieza integral de ese equipo. Y si Golden State no le paga a Draymond Green, puede que acabe teniendo mercado. 20 millones de dólares los vale. 24, sobre todo teniendo en cuenta su edad y hablando de un contrato más largo puede ser un problema, pero no creo que Green vaya a llegar a superar los 30 millones de dólares, pero no me parece descabellado que acabe firmando un contrato de 3 años 75 millones, algo así, sobre todo si ponen algunos bonos por rendimiento. Yo creo que Draymond Green va a conseguir cobrar más de 24 millones de dólares. Es un muy buen jugador todavía. Tal vez dentro de 2 años no lo sea, pero a día de hoy es un muy buen jugador. Yuta Watanabe. Me encanta este jugador, llevo años defendiendo a Yuta Watanabe como un jugador muy interesante por la mínima del veterano y aún en Brooklyn no es que tenga un rol muy grande, pero sí uno de los mejores triplistas de esta temporada. Trabaja duro en defensa, mide 2 metros, lo cual ayuda. No es un buen defensor, pero se esfuerza y llega un punto en el que como mínimo no es un lastre defensivo y como tirador en catch and shoot realmente espacia el campo. Aún así, no veo a ningún equipo haciendo una oferta muy grande. Es un poco un jugador del estilo Georges Niang, un muy buen triplista que no acaba de tener reconocimiento del todo porque tiene sus limitaciones. Pero creo que eso, Yuta Watanabe, ya sea en Brooklyn o en otro equipo, tal vez se lleve un contrato de 2 años, 8 millones, 4 millones por año, algo así. A mí, personalmente, me gustarían los Celtics. Juan Toscano Anderson, mínima del veterano, puede que incluso no tenga contrato este próximo año, pero tal vez en Utah se quede. Juan Toscano Anderson me gustaba mucho en Golden State, creía que este año iba a tener un rol interesante en los Lakers y ha resultado bastante decepcionante, pero es un jugador con buen tamaño, que se esfuerza en defensa, con un tiro de 3 que ha desaparecido y ese es su mayor problema, la inconsistencia desde 3, pero bueno, yo creo que conseguirá aguantar un poco más como mínimo y tal vez tenga la oportunidad de aguantar como mínimo un par de años más en la NBA, pero no creo que vaya a superar la mínima del veterano. Vale, vamos a descartar un par de jugadores de los de poco calibre. Bueno, no quedan tantos. Vamos a hablar de Anthony Lamb. Mínima del veterano. Ya está, esa era la conversación. Anthony Lamb este año entró en la plantilla final de los Warriors por una cuestión posicional. Era uno de los mejores jugadores en contrato dual. También es un tío con problemas legales y no soy muy fan de él por eso, porque bueno, está acusado de violación cuando estaba en el instituto, en la universidad, perdón. Pero bueno, es un tío que está cobrando la mínima del veterano y no creo que vaya a cobrar más de la mínima del veterano. Y espero que los Warriors hayan hecho su investigación debida cuando decidieron contratarlo. Pero bueno, en fin. Vamos a hablar ahora de Osei Brissett. A mí Osei Brissett me gusta, pero es verdad que lleva un par de años de oportunidades en los Pacers y no consigue ganarse un rol mayor. Es un ala pivot que, bueno, trabaja duro, tiene un tiro de 3 un poco inconsistente. A mí me gusta bastante a nivel atlético y creo que los Pacers probablemente lo vayan a retener, sobre todo porque, a menos que cambie mucho la situación en este draft, consiga un ala pivot realmente potente en la cima de este draft, tal vez un Jarvis Walker, por ejemplo. Supongo que lo retendrán porque al final les da profundidad, no es un jugador de calibre titular ni mucho menos, y es un jugador que acaba de terminar su 4º año en la NBA y en consecuencia va a ser agente libre sin restricciones, no fue un pick de primera ronda ni mucho menos, pero eso, no creo que vaya a cobrar mucho más de la mínima, aunque tal vez acabe cobrando 6 millones de dólares o así con los Pacers, no lo tengo claro la verdad. Dario Saric. Saric parecía que iba a ser cortado por los Thunder y no lo cortaron. ¿Por qué? Sospecho que porque querían al final su presencia veterana, sobre todo tras mover a Mike Muscala, que era un jugador que realmente les gustaba ya. Y creo que existe la posibilidad de que Oklahoma decida mantenerlo. Este año solo tienen su pick del draft de primera ronda, o sea que no es que tengan un exceso de jugadores jóvenes llegando. Pero Saric cobraba la mid-level, no creo que vaya a volver a cobrar esto. Creo que se quedará por eso. La mínima del veterano en Oklahoma, tal vez, o tal vez en otro lado, pero no creo que vaya a ganar más. Y vamos ahora a hablar de Cam Reddish, agente libre restringido con los Blazers. Un jugador con mucho más talento de lo que ha conseguido demostrar. En Portland ha tenido oportunidades últimamente, también un equipo tanqueando y perdiendo partidos, y siempre hay que tener cuidado con eso. No creo que vaya a estar a la altura en absoluto de estos agentes libres de Cameron Johnson
P. Washington. Lo voy a poner aquí. Creo que más de 5 millones ganará. No me sorprendería que firme un contrato de, no sé, 3 años, 33 millones, siendo el tercer año opción del equipo, algo en esa línea, pero mucho va a depender precisamente de Jerami Grant, porque si los Blazers le pagan mucho a Jerami Grant, tal vez no puedan permitirse pagarle a Cam Reddish, tal vez acabe yéndose a otro lado y puede que acabe siendo un jugador más barato, pero bueno, creo que los 5 millones de dólares superará. Pero vamos a hablar entonces de Jerami Grant. Jerami Grant rechazó, o en teoría, supuestamente rechazó una opción de una extensión de contrato. Y en la extensión que le podían ofrecer los Blazers era de unos 115 millones de dólares a lo largo de 4 años, o sea, unos 27-28 millones por año. Y partiendo de esa base, Jerami Grant está en la zona alta de esto y posiblemente en esto. Y lo voy a poner aquí. ¿Se merece esto? No. Lo cierto es que no. Es un muy buen jugador, muy buen defensor, ha mejorado mucho a nivel ofensivo, es bueno. Pero creo que no se merece cobrar tanto. Aún así, si Portland decide seguir empujando, tienen que pagarle, no pueden permitirse perderlo. Es agente libre sin restricciones, se podría ir a otro equipo. Y bueno, tal vez acaben sorprendiéndonos y veamos un sing and trade de Jerami Grant a algún lado. Pero me parece que Grant tal vez no cobre 35 millones de dólares, pero un contrato de una media de unos 32 millones por año, algo así, creo que va a conseguir. Y eso hace que Jerami Grant sea uno de los agentes libres más potentes en la posición de alero, lo cual deja un poco que desear. Estamos hablando de un tío que nunca ha sido All-Star, un muy buen jugador, pero si es el tercer mejor jugador de tu equipo, ni siquiera creo que estés encantado y eso puede ser un problema. Pero bueno, vamos a seguir con TJ Warren, lo voy a poner aquí. TJ Warren tenía mucho talento, había momentos en los que parecía que iba a despuntar, pero tuvo esos problemas de lesiones en el pie continuados hasta el punto en el que, bueno, no conseguía recuperarse, tardó mucho tiempo en volver, volvió este año a los Nets, formó parte del intercambio por Kevin Durant. TJ Warren tiene una oportunidad de cambiar un poco su narrativa en estos playoffs porque los Suns son un equipo muy limitado a nivel de profundidad y si Warren aporta mucho a nivel de anotación en la segunda unidad, puede que escale y se gane un contrato decente, de más de 5 millones. A día de hoy creo que está en el rango de la mínima del veterano. Y es una pena porque en su buen momento en Indiana tenía muy buena pinta. Y vamos a dejar para el final estos 3 jugadores que son bastante interesantes, así que vamos a solucionar a Torrey Craig. Voy a poner a Craig aquí. Estaba cobrando como 4 millones y medio este año. Lleva 2 años jugando muy bien en Phoenix. No creo que vaya a ganarse una mid-level, ni mucho menos. De hecho, de todos estos jugadores, veo a pocos cobrando la mid-level. Veo a pocos llegando a los 12 millones de dólares, lo cual es curioso. No veo un mercado muy potente aquí. Desde luego en el de Wars había bastantes jugadores que creía que iban a cobrar más. Pero eso, creo que Torrey Craig va a conseguir subir su salario de sus 4 millones y medio a tal vez 6 o así. Pero tampoco creo que vaya a ganar mucho más. Es un buen defensor de ala. Ha tirado bien de 3, pero duda. No es un jugador que confíe demasiado en su propio triple y eso es un problema. Y es otro jugador que en función de cómo juega en playoffs tal vez se gane unos cuantos millones de dólares más. Pero a día de hoy lo vamos a poner aquí un poco por encima de los 5 millones, pero no mucho. Y quedan Josh Hart, Chris Middleton y Grant Williams. Vamos a hablar primero de Chris Middleton. A Chris Middleton lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Es muy sencillo. Igual que Jerami Grant rechazó una extensión de contrato, pero estaba en una posición de poder, o Draymond Green tenía una opción de 20 millones de dólares y si la rechazas porque va a firmar más, Chris Middleton tiene una opción ahora mismo de 40 millones de dólares. Y lleva 2 años duros, 2 años con bastantes problemas de lesiones y a nivel de consistencia no ha sido ideal. Pero el buen Chris Middleton es muy bueno, los Bucks necesitan al buen Chris Middleton para ganar un anillo y creo que en general está en una posición de poder, porque Milwaukee no es que pueda permitirse perder a Chris Middleton y ofrecerle dinero a Jerami Grant, por ejemplo, porque es que no va a tener ese dinero disponible porque entre Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, renovar a Brook López y en general mantener el núcleo del equipo, no va a tener margen salarial para ir a por un jugador realmente potente. Y por eso creo que Middleton, si no eleva su salario a cobrar más de 40 millones por año, tal vez decida cobrar un poco menos de esos 40 millones este próximo año, pero no va a cobrar mucho menos. Creo que se va a ganar un contrato de 4 años, 150 millones de dólares, algo así, un promedio de un poco más de 35 millones por año. Creo que no es nada descabellado que Chris Middleton consiga algo así. Y quedan 2 jugadores, Josh Hart y Grant Williams. Vamos a hablar de Grant Williams, que es agente libre restringido y como todos los agentes libres restringidos potentes, digamos, este año, lo voy a poner aquí. No hay ninguno realmente alto. Hubo un momento en el que se hablaba de que Grant Williams tal vez podía empujar hasta entrar aquí, empujar hasta esos 20 millones de dólares por año. Empezó muy bien la temporada, estaba tirando muy bien de 3, estaba defendiendo muy buen nivel, haciendo alguna cosa extra con el balón en las manos, pero ha habido un declive muy potente hacia el final de la temporada y eso le ha perjudicado. Creo que ahora Grant Williams está en el rango de unos 15, 16 millones por año y en función de cómo juegue los playoffs puede escalar, podría incluso escalar hasta aquí. A su favor juega que es muy probable que llegue más lejos en playoffs que los Nets con Cameron Johnson y que P. Washington ni siquiera está aquí.
pero a día de hoy creo que está en eso, un rango unos 16 millones por año más o menos, y puede que haya perdido un poco de dinero en los últimos meses. Y para acabar tenemos a Josh Hart. Josh Hart está en una situación muy curiosa, porque tiene una opción del jugador y al mismo tiempo un contrato no garantizado, o sea que si alguno de los dos, ya sean los Knicks o Hart, quisieran terminar el contrato, pasaría. Y va a pasar, obviamente. Josh Hart tiene una opción de 13 millones de dólares y ahora mismo encaja de maravilla en New York. Creo que están encantados con él y aprovechará esta coyuntura para ganar un buen contrato. Rechazará esos 13 millones de dólares de salario, o sea que su suelo está aquí. Y no creo tampoco que vaya a superar esto. Creo que Hart va a subir un poco su salario, pero no tanto. Tal vez cobre unos 16 millones por año, tal vez renueve por, no sé, 4 años 70, 4 años 65, algo así. Pero eso, en New York, perdón, creo que estarán encantados con él. Es un jugador que ha encajado de maravilla, trabaja durísimo en defensa, está siendo más agresivo a la hora de tirar de tres, es muy bueno en transición, es un buen pasador, un muy buen reboteador, un jugador muy completo y creo que va a ganarse un contrato bastante largo y un poco más alto del que cobra ahora mismo, pero tampoco mucho más. Y nada, con esto hemos finalizado esta tier list. Como veis, una vez más, hay bastantes agentes libres, hay bastantes nombres conocidos, pero no hay tanto talento. El anterior estaba James Harden en la cima y no me acuerdo de quién más. Kyrie Irving. En esta tenemos a Chris Middleton, que muy probablemente no se vaya a ir a ningún lado. A Jerami Grant, que muy probablemente no se vaya a ir a ningún lado. Y luego a Draymond Green y Kyle Kuzma como los agentes libres más interesantes. Y luego eso. Hay un par de agentes libres restringidos por aquí, pero en general no hay muchas posibilidades de reforzarse en esta agencia libre porque al final los jugadores más destacados probablemente se vayan a quedar donde están. Y nada, con esto hemos acabado con esta tier list de los que son para mí los forwards más potentes de la agencia libre 2023 y de cuánto creo que van a cobrar. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Que tengáis un buen día. Adiós.